Muy buenos días, futuros ingenieros. Hoy, a pedido de los suscriptores, vamos a resolver dos ejercicios tomados en un parcial de física. El primer ejercicio nos plantea que, sabiendo que la viga está simplemente apoyada con un apoyo móvil en A y un apoyo fijo en B, calcular las reacciones de los vínculos. Y acá tenemos el diagrama. Entonces, establezco mi sistema de referencias, realizo el diagrama de cuerpo libre, indicando las reacciones de los vínculos y en el sentido que propongo. Planteo las condiciones de equilibrio de la estática, donde la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Comencemos con la sumatoria de fuerzas en I. Mirando de izquierda a derecha, tengo menos AI menos 2 newtons, la componente en I de esta fuerza, que es el seno de 60 por 4 newtons, menos BI. Todo en negativo. Lo único que puedo hacer es desarrollar estos dos términos y lo paso para el otro lado sumando. El inconveniente que tengo es que hay dos incógnitas, AI y BI. Por lo tanto, no puedo seguir. Sigo planteando ahora la sumatoria de fuerzas en X. En este vínculo no tengo fuerza en X, esta fuerza tampoco. Esta fuerza sí, donde la componente en X de esta fuerza es el coseno de 60 por 4 newtons menos Bx. Lo que puedo hacer es despejar Bx, resultándome que es igual a menos 2. Es decir, el sentido de Bx es para la derecha. Continúo con las sumatorias de momentos. Tengo que establecer si va a ser en el punto A o en el punto B. Me conviene establecerlo en el punto B porque hay dos reacciones en este vínculo, así que empiezo de izquierda a derecha. Ahí me va a hacer un sentido de giro antihorario. En mi sistema de referencia el sentido de giro horario es positivo, como acá va a ser un sentido de giro antihorario, va a ser negativo y es fuerza por distancia. Entonces es menos AI por 5 metros. Está ubicado a los 5 metros con respecto al punto B. Luego tengo la fuerza de 2 newtons, que también me establece un sistema de giro negativo. Por lo tanto va a ser menos 2 newtons por 4 metros. Está ubicado a 4 metros con respecto al punto B. La fuerza de 4 newtons, tengo que descomponerlo en su componente en X y su componente en Y. La componente en Y me va a generar un sentido de giro antihorario, por lo tanto va a ser negativo. La componente en Y se saca con el seno de 60 por 4 newton por 1 metro. Está aplicado a 1 metro del punto B. La componente en X de este 4 newtons no me genera momento, porque esa fuerza está aplicado a una distancia 0 respecto al punto B. En esta ecuación no voy a tener problema. La única incógnita que tengo es AI, así que voy a desarrollar para despejarla. Desarrollando, obtengo que AI es igual a menos 2,29 newtons. Tiene decimales, pero bueno, yo redondeo un poco. Con este dato, lo que podemos hacer es despejo AI en esta ecuación para obtener BI, donde BI va a ser igual a menos 3,16 newtons. El signo negativo me indica que el sentido que establecí en mi diagrama de cuerpo libre es incorrecto, por lo tanto AI va a apuntar hacia arriba, BX hacia la derecha y BI hacia arriba. El ejercicio 2 nos propone que un tiburón de 10.000 newton está sostenido mediante un cable unido a una barra de 4 metros que se articula en la base. Calcule la tensión en la soga entre la barra y la pared. Si supone que la misma sostiene el sistema en la posición que se muestra en la figura, encuentre la fuerza horizontal y vertical que se ejerce sobre la base de la barra. Ignore el peso de la barra. Tenemos el diagrama y nos pregunta cuál es la tensión de la soga y, suponiendo que el sistema se mantiene estático en esta posición, calcular la reacción horizontal y vertical que se genera en este vínculo. Tenemos el ángulo de inclinación de la barra y de la cuerda. Recordemos que la barra mide 4 metros y tiene un peso despreciable. Establezco el sistema de referencia y realizo un diagrama de cuerpo libre estableciendo el sentido de las reacciones en un principio. Establezco las condiciones de equilibrio donde la sumatoria de fuerzas y de momentos es igual a 0. Empecemos con la sumatoria de fuerzas en I. En el vínculo A tengo AI hacia abajo, va a ser negativo, menos AI, la tensión me genera una componente en I hacia arriba, por lo tanto va a ser positivo y la obtengo aplicando el seno de 20 por la tensión, más seno de 20 por la tensión, menos 10.000 newton, que es la fuerza, el peso del pescado hacia abajo. Tengo el inconveniente de tener dos incógnitas, AI y la tensión, por lo tanto no puedo continuar. Entonces debemos seguir con la sumatoria de fuerzas en X. En el vínculo A tengo AX hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, menos AX. La tensión me genera una fuerza en X negativa hacia la izquierda y la obtengo aplicando el coseno de 20 por la tensión.
menos coseno de 20 por la tensión, y el pescado solamente forma una componente en y no me afecta en las fuerzas en x. Vuelvo a tener el inconveniente de tener dos incógnitas, ax y la tensión. Así que debo continuar con la sumatoria de momentos. Propongo la sumatoria de momentos en el punto A. En este caso no puedo elegir otro punto, si el único punto conveniente para plantearlo es en A. Empiezo con el más fácil, que es el momento que me produce el pescado. Me produce un sentido de giro horario, que en mi sistema de referencia es positivo, así que va a ser más fuerza por distancia, ¿no? 10.000 newton por la distancia horizontal. Recordemos que si tengo una fuerza vertical, lo tengo que multiplicar por la distancia horizontal que tiene respecto al punto que lo estamos estudiando. No puedo hacer 10.000 newton por 4 metros, estaría mal. Así que para hallar la distancia horizontal hago el coseno de 60 por 4 metros. Resulta que esta distancia horizontal es el cateto adyacente de este ángulo, quedándome más 10.000 newton por el coseno de 60 por 4 metros. La tensión me va a generar dos momentos, debido a que lo podemos descomponer en la tensión en y la tensión en x. Empecemos con la tensión en x. Va a tener el sentido hacia la izquierda y me va a producir un sentido de giro antihorario, negativo en mi sistema de referencia. Por lo tanto, ya sé que es menos el coseno de 20 por la tensión, porque eso es la tensión en x, ¿sí? La tensión en x es igual a coseno de 20 por la tensión. Esta es una tensión horizontal, por lo tanto voy a calcular la distancia vertical con respecto al punto que lo estudio. Esta distancia vertical resulta que es el cateto opuesto del ángulo de 60, lo cual lo puedo obtener aplicando el seno de 60 por 4 metros. Dijimos sentido de giro antihorario menos la componente en x de la tensión es el coseno de 20 por la tensión, y la distancia vertical es el seno de 60 por 4 metros. El momento que me genera la tensión en y va a ser también de sentido antihorario, negativo. La tensión en y lo determino calculando el seno de 20 por la tensión, y al ser una fuerza vertical tengo que determinar la distancia horizontal con respecto al punto A. Esa distancia horizontal era el cateto adyacente del ángulo 60, así que desarrollo el coseno de 60 por 4 metros. Menos sentido de giro antihorario. Seno de 20 por t es la tensión en y coseno de 60 por 4 es la distancia horizontal con respecto a A. Desarrollo los términos que pueda. 10.000 por coseno de 60 por 4. Acá tengo menos coseno de 20 por seno de 60 por 4 metros. Menos seno de 20 por coseno de 60 por 4 metros. No nos olvidemos de la tensión. Paso 20.000 newton metro para el otro lado restando, y de estos dos términos puedo sacar factor común. De esta manera me queda t por la suma de estas dos expresiones negativas. Lo sumo o los resto, como le quieran decir, y pasa dividiendo a menos 20.000 newton metro. Metro con metro se elimina y la tensión es de 5.089,05 newton. Esta tensión lo puedo reemplazar en la sumatoria de fuerzas en x y en y. De esta forma desarrollo el seno de 20 por el valor de la tensión que ya hallamos, 1740,55 newton, despejo AI y me queda que AI es igual a menos 8.259,44 newton. Lo mismo en sumatoria de fuerzas en x, desarrollo el coseno de 20 por la tensión, despejo AX y me queda que es menos 4.782,14 newton. Cometí el error de escribir T, me quedó T que acá en esta ocasión era tensión, ¿no? Pero en realidad acá en esta expresión ya hice coseno de 20 por la tensión. Acá habría que poner newton. Acá newton y acá newton. Ambas reacciones me dieron negativo, significa que AI es en sentido positivo hacia arriba y AX en sentido positivo hacia la derecha. La tensión me dio bien porque es en el sentido que planteé, y vemos que tiene sentido porque AI va a ser la reacción para soportar el peso del pescado y AX va a ser la reacción para compensar la tensión en X de la tensión. De esta forma desarrollamos los ejercicios pedidos por los suscriptores. Muchas gracias.